Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bien, vamos a dar inicio. Habíamos quedado nosotros en la sesión anterior viendo la metodología SMOT. Veíamos que esto es una metodología principalmente enfocada en lo que denominamos en marketing momento cero de la verdad, que veíamos que primero siempre hay un estímulo de marketing. Ese estímulo conlleva que el mercado, los consumidores quieran o tengan un deseo o necesidad de consumir algo, de comprar. Y luego veíamos que el primer momento es cuando ya la persona va a una góndola o va a un sitio y quiere comprar. Pero en ese proceso veíamos también que pueden haber ciertas cuestiones por revisar en términos estratégicos que pueden cambiar todo lo demás. Y esos temas estratégicos justamente veíamos que se pueden referir a esa metodología que estamos observando. Gracias a esa metodología podemos observar entonces que efectivamente pueden haber ciertos cambios y pues la ejecución cambia y todo lo demás. Esos cambios son momento cero, la verdad, genera entonces unos cambios de paradigmas. Luego vemos primer momento, la verdad, la persona se acerca a la empresa para conocer más y ese se acerca más, puede ser físico, puede ser online, puede ser plataformas digitales, puede ser un marketplace, puede ser en cualquier tipo de contacto con una empresa. Y el segundo momento de la verdad, Me quedó mejor que le consignaron los 100.000 pesos, madre. veíamos justamente que ese segundo momento ya es que definitivamente la organización sí ya tiene justamente esa intención de compra. O sea que primer momento, la verdad, la persona empieza a cotizar, a mirar, a revisar. Pero segundo momento, la persona decide comprar y efectivamente realiza ya una transacción financiera. Eso ya completa el proceso. Ya luego vendrán otros momentos como recompra, fidelización, pero nosotros llegamos al menos hasta el primer momento en la metodología. Esta imagen que estamos viendo fue donde estábamos finalizando justamente y ahí estábamos observando nosotros que en medio de esta metodología hay algo que se llama ya el multipantallas. Y el multipantallas es que las personas actualmente no solo están en el computador, sino que pueden estar en computador, tablet, portátil, celular y otros, televisor. Eso multipantallas veíamos que se puede dar desde diferentes perspectivas, como por ejemplo comportamiento secuencial, en el cual la persona primero hace algo en un dispositivo y luego en otro. Por ejemplo, trabaja en un portátil y luego revisa informes en celular. O comportamiento simultáneo, que es que hace varias cosas al mismo tiempo en varios dispositivos. Trabaja en el computador, está en WhatsApp en el celular y al mismo tiempo está viendo televisión. Ese tipo de comportamientos hacen que el cliente efectivamente tenga unos ciertos cambios de comportamiento. Y veíamos que hay unas ciertas estadísticas para tener en cuenta. Por ejemplo, el 81% de las personas utilizan celular y televisor al tiempo, 66% celular y portátil al tiempo, 66% portátil y televisor al tiempo, y en los comportamientos de compra puede cambiar todavía más. Por ejemplo, 46% de las personas investigan o buscan un producto en el celular, luego van a una tienda y compran. 37% buscan un producto en el celular, luego usan un portátil para comprar. 41% buscan un producto en el celular, luego compran desde el celular. 19% buscan en el celular, visitan una tienda física, miran el producto, lo tocan, revisan, luego desde un computador compran finalmente. 18% investigan desde el celular, visitan una tienda física y luego compran desde el celular. Esos comportamientos justamente nos permiten identificar que todo esto, finalmente, a lo que podemos realmente concluir es cuáles son los estilos de comportamiento que efectivamente pueden conllevar a que el consumidor entienda mucho más profundamente todos estos estilos. Como empresa también tenemos que entender esto, porque si entendemos perfectamente que el consumidor tiene ciertos cambios de comportamiento según los dispositivos, pues nos quiere decir es que necesitamos como empresa tener presencia también desde cualquier dispositivo. Si nuestra página web solo carga este computador,
Vamos a mirar desde celular y no se ve bien, se pixela, se corre, no se ve nítida. Eso es una mala experiencia. La gente no se va a poner a esforzarse a entender la página web, simplemente se sale. Entonces, estas estadísticas lo que nos quieren decir es, experiencia desde celular tiene que ser óptima. Si yo ingreso desde celular, tiene que verse perfectamente la página web, el carrito de compras, toda la experiencia de compras tiene que verse muy bien. Si yo ingreso desde computador, lo mismo, tiene que verse perfecto, no tiene por qué las fotografías correrse, tienen que ampliarse o acomodarse según el tamaño de cada dispositivo. Este tipo de experiencias, pues resulta que van a ser claves para poder entender como empresarios cómo poder vender mejor. Hay una pregunta fundamental que debemos hacernos entonces y es, ¿de qué manera estamos modificando los planes de marketing para aprovechar ese Buenas tardes. comportamiento del consumidor? Según ese Vamos a dejar comportamiento, la es como plataforma. vamos a poder entender realmente cómo tendríamos que ejercer nuestros cambios de plan estratégico. Es decir, que puede que el plan estratégico tenga ciertos estilos de cambio y demás. Tendríamos que como organización entender justamente todos esos cambios para poder saber realmente cómo podríamos ya como empresa justamente hacer esos ajustes necesarios que se vayan dando en la estrategia. Entonces, plan estratégico a 10 años no está mal en sí mismo en planeación. Lo que pasa es que en la ejecución no va a funcionar. Es decir, que en planeación es bueno porque ustedes tienen el ejercicio de analizar posibles escenarios, qué podría pasar, qué van a hacer, cuáles estrategias, cuáles tácticas. Al menos en planeación y teoría está bien un plan estratégico, un plan de marketing a 5 o 10 años, pero en la práctica, en la ejecución, un plan de marketing en realidad de más de 6 meses sería demasiado. ¿Por qué? Porque cambia el entorno muy rápido. Entonces, efectivamente pueden tener un plan. El problema es que la gran mayoría de aspectos de ese plan van a estar obsoletos en muy poco tiempo. Entonces, en 2 años ya no se parece para nada el mercado a lo que ustedes habían planeado. Por esa razón, la planeación es buena, deberían ustedes efectivamente tratar de realizarla, pero la ejecución va a cambiarles muy rápido. ¿Qué significa? No es que el plan de marketing no se tenga que hacer, solo que ya no se tiene que hacer para 5 años, sino que tiene que modificarse rápido. Hacerse un plan de marketing para modificarlo, vamos a decir, cada mes. Cada mes ustedes podrían perfectamente modificar el plan. Ahora bien, supongamos que en su mercado específico no cambió mucho el comportamiento del consumidor. Puede ser que el mismo plan efectivamente le sirva para 3, 4, 6 meses, pero normalmente sí habrán cambios y dependiendo donde ustedes tengan actividad comercial, cambiará en tiempos diferentes. Hay empresas que van a cambiar muy rápido, otras que seguramente se demorarán más. Lo importante es entender con qué ritmo cambia mi mercado. Adicional a esto, podemos notar entonces que hay casos empresariales en donde realmente aplicaron ciertos tipos de estrategias que funcionan. Aquí vemos el caso Adidas. Obtuvieron 2 millones de visitas en una campaña que denominaron All In. En esta campaña lo que hicieron fue adoptar videos para verse en todos los dispositivos y adicionalmente tuvieron muy en cuenta que en cada dispositivo móvil efectivamente se iba acomodando una historia, es decir, que no era que Adidas publicara en todos los canales digitales el mismo video, sino que en cada tipo de dispositivo, en cada tipo de red social, justamente tenían un estilo de contenido y ese estilo de contenido iba contando una historia que solo se podía entender y completar si veían ese contenido desde todas las perspectivas. O sea que solo en Instagram se podía entender una parte de la historia, solo en Facebook una parte de la historia. Y solo cuando veían ustedes en las diferentes canales digitales podían entender realmente cómo era la historia en todos los diferentes aspectos que se quisieran revisar. Las multipantallas tienen unas claves como por ejemplo coherencia en el mensaje. Coherencia en el mensaje quiere decir lo fundamental es que si ustedes van a tener mensajes de marketing
para aquel que se conectó en el smartphone, aquel que se conectó desde computador, esos mensajes, si yo me conecto desde celular y después computador, entiendo el contexto, entiendo el mensaje. Si yo me conecté desde otro dispositivo, entiendo también el mensaje. Quiere decir eso entonces, no importa desde cuál dispositivo yo me conecte, voy a entender perfectamente el contexto y el mensaje. Un segundo aspecto clave es website carga rápido, que quiere decir mi página web debe cargar rápido, mi página web debe lograr cargar suficientemente rápido como para que el cliente no se canse, no se aburra esperando. Entonces, una página web que carga rápido es un aspecto también fundamental. Debemos lograr justamente que el consumidor entonces interactúe, esté pendiente, esté allí justamente atento, porque va a ser una muy buena experiencia a través de la cual el cliente va a estar conectado permanentemente y eso va a generar engagement. Recordemos que eso es un término técnico muy tradicional en marketing, que lo que quiere decir es que los consumidores van a estar continuamente conectados justamente a los medios digitales nuestros y van a estar conectados a todo lo que nosotros como organización vamos desarrollando. Entonces, página web que cargue rápido es fundamental, es algo que ustedes deben realmente realizar. Una página que carga lento les puede hacer perder a ustedes consumidores y clientes muy fácilmente. Entonces, eso es un aspecto fundamental. Otro tema fundamental es que la página web sea responsive, que eso significa una página web que se acomoda a cualquier dispositivo, que era lo que decíamos, si un cliente accede a la página web desde un portátil, se tiene que ver perfectamente la página web. Si lo hizo desde un computador, si lo hizo desde un celular, no importa desde cuál dispositivo, la página web tiene que cargar perfectamente, se tiene que acomodar perfecto, se tiene que ver muy bien. Razón, pues porque es la experiencia de usuario. O sea que si una persona ingresa y no ve o no observa o no tiene una experiencia de usuario correcta, digamos que una experiencia de usuario óptima, pues eso realmente generaría entonces un impacto negativo. Sería un aspecto negativo, adverso a poder realizar un proceso. Aquí vemos una gráfica en donde vemos justamente ese tipo de experiencias que se pueden dar, que es como esa ruta, ese camino que se puede experimentar, en donde se puede pasar de una experiencia a otra muy rápidamente en Internet. Una persona perfectamente puede pasar de observar unos videos en YouTube a poder entonces ver mapas, luego puede estar en Facebook, luego en Instagram, luego en TikTok, y se va pasando de un canal a otro muy rápidamente. Esa experiencia justamente se puede detallar porque logramos como organización entender de qué manera una empresa realmente puede estar en esos momentos. Y digo en estos momentos porque perfectamente también podemos ver, hay organizaciones que no están en esos instantes. O sea que un cliente puede estar en Facebook, no tienen fanpage, perdieron ese momento de presencia digital. Un cliente está en Google Maps y ustedes no tienen presencia en Google Maps, es otro problema. ¿Qué significa que ustedes no estén en esos momentos clave del cliente? Pues que dejaron de tener presencia, eso significa simplemente el cliente va a estar con otras empresas. Ustedes no tuvieron la oportunidad efectivamente de tener entonces ese relacionamiento con los clientes, sino que el cliente empieza a recordar, a tener un posicionamiento mental de otras empresas. ¿Qué va a pasar? Cuando el cliente tome la decisión de compra, efectivamente ustedes tienen problemas. Cuando el cliente quiera comprar algo, no se acuerda de ustedes, se acuerda de las empresas que estuvieron presentes en todo ese camino y toda esa ruta de experiencia. Ese es el gran inconveniente de no tener una presencia digital suficiente. Ese es justamente el inconveniente. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Justamente lo que deben hacer entonces es tener esa presencia digital que les va a permitir optimizarse como organización. Hablábamos también de la globalización del negocio. La globalización es justamente un tema que lo que les va a permitir a ustedes es, desde lo local, desde donde están, ciudad, país, cómo tener una presencia global. Y eso lo hace fácilmente una estrategia digital como la que estamos viendo, que es lo que permite que ustedes sin invertir mayor cantidad de dinero,
pueden estar en su ubicación geográfica y desde esa ubicación pueden perfectamente ya tener un impacto comercial en otras áreas geográficas adicionales. Pueden perfectamente tener ventas en otros países, en otros mercados y poder abarcar una estrategia que normalmente en lo tradicional sería muy costoso, que sería tener que invertir en poder ustedes tener, por ejemplo, un local comercial en cada ciudad del mundo. Eso sería muy caro, mientras que en lo digital ustedes pueden perfectamente tener una presencia digital que la pueden hacer o con muy poco costo o con una baja inversión, digamos, o incluso gratis, podríamos decir en algunos casos. Eso podría significar entonces que ustedes pueden tener efectivamente presencia internacional o nacional con muy poca inversión y ya con esto pues efectivamente ustedes tendrían entonces ese tipo de presencia digital que tanto nos interesa. Encontramos también una estadística que dice, el 95% de los usuarios de smartphone afirma haber realizado una búsqueda para encontrar información local y tienen 20 veces más probabilidad de consultar mapas y otro tipo de información. Y aquí vemos justamente que una empresa desde Google Maps puede perfectamente tener una presencia a través de la cual puede ya comercializar, vender y puede tener entonces mucha mayor capacidad comercial para poder darse a conocer. Esto de Google Maps no se hace, aunque bien se podría, pero no se hace de forma estratégica desde Google Maps. Para ello, en realidad, hay otras herramientas que vamos a ver que ustedes pueden usar, son gratuitas, pero les van a permitir hacer las cosas de la forma correcta. Ustedes sí efectivamente pueden hacerlo desde Google Maps. El problema es que si lo hicieran así, no tienen el impacto suficiente que podrían tener ustedes desde otro tipo de herramientas que vamos a ver. Así es como se ve cuando un mercado, un cliente, busca una palabra clave y se va a encontrar con muchas empresas de esa misma categoría. En este caso vamos a decir que son pizzerías. ¿Qué pasa si su empresa no está acá? Efectivamente el cliente se queda con lo que hay. Es decir, que el cliente se va a quedar con las organizaciones que puede notar, que puede observar. Esas organizaciones son las que le van a servir, las que le van a ser útiles para poder observar cuáles pueden ser sus proveedores, a qué empresas se le van a comprar. Si la empresa de ustedes no está acá, no tiene presencia acá, ese es un gran inconveniente porque entonces ustedes como tal, como organización, pierden ese momento, pierden la oportunidad de presentarse ante el mercado. Es justamente lo que decimos, necesitan ustedes tener esa presencia digital para que la gente los vaya recordando poco a poco y realmente los identifique. Marketing de afiliación es otro tema relevante porque les va a permitir a ustedes saber cómo optimizar una cifra crítica y es que el 70% de los carritos de compra se abandonan. Lo que quiere decir, una persona va a comprar por internet y resulta que ya está listo, ya tiene el producto en el carrito, está listo para pagar, ya tiene todo y en último momento se arrepiente y no paga, no realiza la transacción. Cuando la persona no realiza ese último proceso de pago, lo que nosotros nos encontramos es que hubo algún error y normalmente el error es por parte de la empresa. Lo tradicional, lo más usual, es que esos tipos de errores no son por parte del cliente, sino por parte nuestra de la organización, lo cual implica directamente que como empresa sí tendríamos nosotros que saber, que conocer, que entender que sí tenemos que optimizar un par de cosas. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior veíamos que aspectos como, por ejemplo, nosotros tenemos que revisar, uno, pasarela de pagos. Y decíamos, la pasarela de pagos que tenemos realmente es óptima, es buena, le está permitiendo a mi cliente pagar con cualquier medio de pago o lo estamos privando, lo estamos obligando a que tiene que pagar con un estilo de pago que nosotros queremos. Y lo decíamos porque justamente ese estilo o medios de pago son los que nos van a permitir a nosotros saber exactamente cuáles son justamente esos medios de pago que el cliente prefiere. Y esos medios de pago veíamos nosotros.
No son los que nosotros creemos que son mejores, no son los que nosotros como empresa preferimos, son los que el cliente prefiere. Es el cliente quien paga, entonces es lo que el cliente prefiere. Y es un error grave, justamente, porque a veces el empresario dice, es que esta pasarela de pagos es más barata, tiene una comisión más bajita. Y basándose en ese pequeño ahorro, que ese pequeño ahorro en realidad puede generarle grandes pérdidas, porque si los clientes ya tienen el producto en el carrito de compras, ya van a pagar, en el momento de pago se dan cuenta que el único medio de pago es un banco o el único medio de pago es tarjeta de crédito. Y puede ser perfectamente, el cliente quería pagar con efectivo, el cliente quería pagar con baloto o quería pagar perfectamente con otro banco distinto al que ustedes le dijeron o quería pagar con tarjeta de ahorros, pero ustedes solo le permitieron crédito. Esos son posibilidades reales que se pueden dar en el mercado. ¿Qué tenemos que hacer como empresa? O darle todas las posibilidades de pago al cliente, o sea que el cliente tiene 8, 10, 15 medios de pago y él elige cuál quiere. O lo segundo, tenemos tan bien mapeado, entendemos tan perfecto al cliente, que nosotros, sin tener 15 medios de pago, sabemos que con los 2, 3 o 4 medios de pago es suficiente porque estamos seguros, hemos mapeado, entendemos, sabemos que el cliente usa esos 3 medios de pago y no va a pasar o es muy baja la probabilidad de que alguien quiera pagar por fuera de esos 3 medios de pago. En ese caso, dos recomendaciones. La primera, si ustedes se les dificulta quizás hacer una investigación de mercados para identificar cuáles son los medios de pago que usa el cliente de ustedes, en ese caso es preferible que efectivamente ustedes implementen y usen todos los medios de pago. Hay pasarelas de pago que les permiten eso, les permiten 10, 15 tipos de pago, eso quiere decir prácticamente todos los medios de pago y ya el cliente elige cuál quiere y la comisión es prácticamente la misma sin importar cuál medio de pago se use, es decir, que es equitativo, no hay problema con algunas tasas adicionales y pues de esa manera abarcan todo el mercado. La segunda forma es si sí les queda fácil, pues efectivamente podrían ustedes explorar sus clientes cuál medio de pago usan y si fuera principalmente uno o dos medios, puede ser preferible hacer un convenio directo con cada organización de ese medio de pago. Por ejemplo, si el medio de pago preferido es un banco, vamos a decir que el 90% de los clientes de ustedes son de un banco. Ustedes pueden directamente ir al banco y hacer un convenio directo. O si, por ejemplo, el 90% de sus clientes principalmente pagan con ahorros de diferentes bancos, puede ser un botón PSE. O si sus clientes principalmente compran a crédito, entonces puede ser un convenio, por ejemplo, con Credibanco. O sea que dependerá cuáles son los medios de pago de su cliente, asimismo uno revisa. Pero si desconocen o les queda complejo realizar esa investigación, es preferible tener todos los medios de pago abiertos. El cliente es quien decide cuál medio de pago usa. Entonces vamos a revisar este tema de marketing de afiliación. ¿Qué significa entonces? Significa principalmente que nos va a permitir disminuir esa tasa de probabilidad de que alguien abandone el carrito de compras o que se salga de la página web. Permite lo siguiente. Uno, ese carrito de compras se abandona porque alguien cambió de parecer y ese cambio de parecer puede ser por varias razones que ya hemos visto. También porque encontró mejor precio en otro tipo de proveedor, porque esperaba un envío gratis y ustedes no se lo dieron, porque tenía un cupón y cuando va a introducir el código del cupón, pues no se lo acepta, le rechaza el código y pues eso también son errores. Si ustedes realizan una campaña de cupones o de código de descuento, cuando el cliente lo va a hacer efectivo, no funciona, pues eso efectivamente es otro error más. Y así es como se puede observar que funciona este marketing de afiliación. Entonces tenemos, hay unas empresas que pueden ser, llamémosle influenciadores, llamémosle empresas aliadas, llamémosle corporaciones, como le quieran denominar, pero son entidades principalmente que ya tienen un cierto mercado atraído. Por ejemplo, una organización, todos sus clientes son justamente el cliente de ustedes. ¿Qué pueden hacer ustedes? Hacer una alianza. Como esa empresa, todos sus seguidores, clientes, comunidad que tiene,
pueden ser clientes de ustedes. Lo que ustedes hacen es, en vez de hacer un marketing desde cero, se contacta con esa empresa, la convencen de una alianza y con esa organización, ellos lo que hacen es mostrar o mercadear el producto de ustedes. Entonces, esa empresa que ya tiene el mercado, ya tiene los clientes, lo que hace es mostrar una publicidad. Esta publicidad lo que permite es todo ese mercado le va a creer a esa empresa porque ya confían en ellos, porque son fieles a ellos. Y entonces cuando esa empresa muestra el producto de ustedes, todo ese mercado conoce el producto de ustedes, visita la página web de ustedes y si hubiera compra, o sea que todo ese mercado, si alguien compra realmente en la página web de ustedes o en Facebook o en Instagram, pues esa compra inmediatamente tiene un código de seguimiento. O sea que la persona compra y efectivamente ya esa otra organización va a tener entonces el seguimiento de que, vamos a decir, por ejemplo, de 30.000 personas que vieron la publicidad, el 2% de ellos compraron. Vamos a suponer, 600 personas compraron. 600 personas que esa empresa, que es la empresa que justamente les hizo un marketing a ustedes, ellos ya saben, gracias a un código de seguimiento o analítica digital, saben exactamente cuáles clientes fueron, cómo se llaman. Son hombres, son mujeres, de qué ciudad, de qué país, qué producto que compraron y todo lo demás que sea necesario. Por lo tanto, tanto ustedes como empresa, como ese aliado, saben cuántas ventas y quiénes fueron los que compraron. Luego lo que hacen ustedes es, de todas esas ventas, simplemente lo que hacen es pagar una comisión. Entonces le dicen a estas organizaciones, vamos a, efectivamente, gracias a ustedes tuvimos 600 ventas, vamos a pagarles a ustedes una comisión. Esa comisión se pacta desde el principio. Ya les presento más o menos cómo se hacen esas negociaciones, pero eso se hace previo a que ustedes empiecen, porque si lo hicieran posterior, pues eso puede ser un desorden de cómo se cobra. Que siempre la comisión se planea desde el principio, antes de ejecutar, y así tienen un control absoluto de entendimiento. ¿Desde qué tipo de pasarelas o plataforma se puede dar marketing de afiliación? Cualquier página web, cualquier blog, una página de noticias, redes sociales, YouTube, plataformas comerciales. Digamos que se puede dar desde muchos ámbitos, todos ellos digitales, claro. Puede ser perfectamente desde cualquier red social, por ejemplo. Lo importante es que ese canal o esa plataforma, página web, blog, les demuestre a ustedes desde el principio que la comunidad o las personas que ven la publicidad son efectivamente el segmento de mercado de ustedes. Eso quiere decir, ustedes deben tener claridad. ¿Quién es el cliente de ustedes? Por ejemplo, son principalmente personas que viven en qué ciudades, son personas principalmente de qué edades, son personas que se caracterizan por consumir qué tipo de productos, son individuos que principalmente realizan qué tipo de actividades comerciales, a qué se dedican, qué estudiaron, qué tipo de experiencia le gustan, qué tipo de productos, qué tan fieles son a las marcas. Pues son preguntas que ustedes deberían conocer de sus clientes para saber cómo vender. Y una vez ustedes hacen eso, ya pueden seleccionar cuál de esos proveedores, aliados, plataformas pueden servir mejor. Ventajas principalmente que se paga por adquisición. Eso quiere decir, aquí hay otra palabra técnica clave, normal en marketing, que es el CPA. CPA es costo por adquisición. Y significa principalmente que ustedes pagan únicamente cuando se completa un resultado. Ese resultado, aquí tenemos que cuando se completa la venta, pero no solo es venta. Puede ser perfectamente cuando obtenemos un lead, que significa alguien llenó un formulario, cuando alguien visitó la página web, cuando alguien decidió, por ejemplo, hacer una cotización. Digamos que cuando hay un resultado claro, un resultado más allá de un me gusta, un like, una visita, algo más claro, algo más contundente. Ahora bien, lo más normal, lo más estratégico sí sería pagar por venta, porque cuando ustedes pagan por venta, pues se evitan justamente esa situación de tener posiblemente de no saber exactamente esa incerteza
de pronto de tener que pagar y pagaron por un formulario, pagaron por un clic y nadie les garantiza una venta. Mientras que acá puede ser un poquito más costoso pagar por adquisición de venta, pero ustedes están tranquilos porque están pagando justamente por resultados, en vez de ese entorno en el cual ustedes pagarían, pues básicamente por cualquier estilo publicitario. Entonces sí es preferible que tengan desde el primer momento esa claridad de pagar por, ejemplo, adquisición de venta, y de esa manera pagarían únicamente por clientes reales. Hay otro aspecto clave para entender, y es que en el momento cero es muy probable que las personas busquen marca más término genérico. Es decir, los usuarios que realizan búsquedas no relacionadas con las marcas, o sea, personas que buscan palabras genéricas, son los que todavía no piensan en la marca de ustedes. Lo que quiere decir es, cuando una persona no busca un nombre específico, una marca específica, sino que busca el nombre genérico, es porque probablemente todavía no entiende o no conoce suficientemente bien el producto. Aún peor, no conoce ustedes quiénes son, qué marca tienen o qué empresa son. Y eso pues efectivamente es falta de posicionamiento, lo cual implica directamente que claramente sí necesitarían ustedes justamente desarrollar, gestionar ese tipo de aspectos de mercado, que ya implicaría poder posicionar mucho mejor este tipo de factores. Un ejemplo sencillo. ¿Cómo significa esto? Pues muchos consumidores probablemente, si no conocieran a Kleenex, podrían decir papel tisú, que es lo mismo. Solo que Kleenex, en este caso específico, está tan posicionado, tan conocido, que la gente, para decirle incluso a la categoría, vamos a decir que alguien no quiere esa marca, aún sin querer esa marca, dice, véndame un Kleenex. Y no quiere la marca, quiere otra marca cualquiera, pero está tan posicionada la marca que para expresarse, para solicitar, para comprar el producto, se refiere a la marca. Algo así como si para comprar una gaseosa, alguien no dijera, véndame una gaseosa, sino véndame una Coca-Cola. Está tan posicionada la marca que la persona ya usa la marca para referirse a la categoría. Y eso es una marca demasiado posicionada. Cuando el cliente no conoce una marca específica, habla de la categoría, por ejemplo, papel tisú, que alguien diga, véndame una caja de papel tisú. Sabemos que la gran mayoría de gente no lo hace porque la gente o desconoce en parte el nombre de la categoría de producto o tiene tan posicionada en la mente el nombre del producto que se refieren al producto aun cuando no quieren comprar ese producto. Aspectos que pueden pasar perfectamente en el mercado, pero se los digo para que tengan en cuenta que el cliente puede buscar de esas dos formas, y me refiero a que los busque en Google. Si en Google los buscaran ustedes de cualquiera de las dos maneras, ustedes lo que tienen que hacer es explorar de qué forma podrían potencializar aún más ese tipo de aspectos. Fertilizantes, alguien busca fertilizante, o alguien que ya conoce la marca busca directamente el nombre de la empresa. En ese caso de nombre de empresa estaría aún más claro porque la persona busca directamente es el nombre de la organización. Eso ya tendría otra connotación diferente. Entonces, ¿cómo encontrar nosotros palabras genéricas? O sea, si nosotros quisiéramos posicionarnos en Google, ¿cómo lo hacemos si sabemos que la gran mayoría del mercado todavía no nos conoce? O sea, no nos va a buscar por el nombre de la empresa porque no nos conoce. ¿Cómo lograríamos nosotros que ese mercado nos busque, nos encuentre, nos compre sin usar el nombre de la empresa? Pues para eso hay una herramienta gratuita que les permite a ustedes encontrar cómo el cliente de ustedes los busca a través de genéricos, o sea, palabras coloquiales, palabras normales que usa el léxico tradicional, palabras que simplemente sirven para expresarse que, y que el cliente usa tradicionalmente para encontrar el producto, pero que de ninguna manera, de ninguna forma, están usando la marca de ustedes. Son simplemente palabras genéricas. Esa herramienta, gratuita por supuesto, se llama Google Keyword Planner
y va a ser útil para que ustedes la implementen y ustedes sepan exactamente, identifiquen cuáles son esas palabras clave que ustedes tienen que usar, implementar para poder identificar cuáles son justamente esas palabras que usa el cliente. ¿Para qué finalmente? Pues para saber cómo posicionarse. Usted no puede posicionarse en Google con solo el nombre de su empresa. Tienen que posicionarse con palabras genéricas. Tampoco pueden usar muchas palabras genéricas. Tienen que seleccionar cuáles son las palabras genéricas claves. Cuando las tengan, ya pueden ustedes perfectamente proceder a desarrollar una estrategia de frases y palabras clave que van a posicionar. Vamos a poner un caso sencillo. Si alguien buscara desayuno, entonces va a encontrar diferentes frases y palabras relacionadas con eso. Esas mezclas, frases, palabras, van a servir para poder crear justamente una estrategia más clara. Esa estrategia va a servir para poder desarrollar cómo realmente sería una combinación idónea en su página web. Si ustedes no tienen página web, tener una estrategia en Google poco sentido tendría. O sea, realmente esto tiene sentido si ustedes van a tener una página web. Y me refiero, claro, a una página web propia. Eso quiere decir, hay empresarios que tienen un Wix, un GoDaddy, que digamos que en términos generales no está mal. El inconveniente es que no les permiten a ustedes hacer gran parte de las cosas que necesitamos que puedan hacer. O sea que un GoDaddy están ustedes bloqueados a un dos o tres opciones de edición. Eso es todo. Poner un par de palabras, poner un par de fotos. Más allá de eso, ustedes no pueden hacer cosas importantes, como por ejemplo acceder al código, como por ejemplo hacer ediciones de toda la estructura, de todo el front-end. En el backend no pueden hacer nada porque no tienen backend. O sea, están bloqueados, están básicamente limitados a un par de opciones únicamente. Ese es un gran inconveniente, porque claramente ustedes no pueden hacer gran parte de las cosas que necesitamos que puedan realizar. Pues efectivamente eso sería un gran inconveniente. ¿Por qué? Porque no podrían posicionarse suficientemente bien. Entonces, tener una página web implicaría, en el mejor de los casos, tener una página propia. Página propia es que ustedes tengan control absoluto de la página, ustedes puedan hacer cambios, puedan hacer ediciones, puedan cambiar todo lo que necesiten. Y me refiero sobre todo, más allá de cambiar fotos o texto, me refiero a la estructura de la página web, me refiero a un par de cuestiones técnicas, pero sin las cuestiones técnicas es que no van a tener suficiente potencia para posicionarse en Google. O sea que con un Wix, una plantilla ya listica y ustedes solo le cambiaron un par de textos, no es suficiente. No, ustedes pueden hacer búsquedas y no van a encontrar en los primeros lugares de Google a ninguna plantilla de Wix. O sea, no la hay. ¿Cuáles están de primeros? Páginas propias, páginas que tienen control de su propia estructura web, que saben cómo hacer configuraciones y cambios de estructura, de backend, saben perfectamente cómo incluir palabras clave, saben cuáles partes del código no sirven porque simplemente estaban allí o porque simplemente estaban en alguna plantilla, pero sobran, hay que eliminar eso. De pronto se necesita, por ejemplo, hacer una minificación del código CSS. Se requiere hacer, y si se requiere hacer, eso no lo pueden hacer en Wix. De pronto ustedes necesitan hacer un tema de aceleración de carga de velocidad. En Wix no pueden hacerlo. Y así muchos factores más que ustedes sencillamente no podrían hacer desde una plantilla de ese estilo. Por lo tanto, esto principalmente aplica cuando necesitan ustedes o cuando tienen control de una página web propia. Eso realmente representa lo que ustedes sí van a poder tener control para poder hacer todos los cambios que requieren realizar, que ustedes tienen que hacer. Otro tema fundamental es gestionar las finanzas en términos de marketing digital. En mercado tradicional, tenemos que ustedes tienen que definir un presupuesto para radio, televisión, periódicos. Y eso implica directamente que ustedes tienen que definir, bueno, cuánta plata van a invertir en cada medio publicitario.
El inconveniente de esto, que esa definición, ese presupuesto que ustedes definan, tienen unos inconvenientes, como por ejemplo, ustedes deben definir, bueno, si invierto en radio, ¿cuántas personas de qué edad me vieron? ¿A qué horas me vieron? Después de haberme escuchado, por ejemplo, en radio, ¿qué hizo la persona? Me escuchó en radio, me buscó desde el celular, por ejemplo, o la persona me escuchó en radio y después le comentó a alguien, o ingresó a redes sociales, o la persona en radio simplemente me escuchó y ya no pasó nada. En televisión, hice una cuña o una campaña en televisión. ¿Será que en televisión me vio quién? ¿De qué edad? ¿En qué momento? ¿Con cuál campaña? Si yo salí 5 veces al día, ¿en cuál de las 5 veces, en qué horario tuve mayor potencia o audiencia? Por ejemplo, ¿será que cuál de ellos me compró? ¿Cuál de ellos simplemente visualizó? ¿Cuál de ellos hizo una visita? ¿Cuál de ellos hizo clic? O sea, no sé nada realmente. Yo simplemente sé en estos medios cuánta gente vio. Eso sí lo puedo saber. Ellos me pueden decir, vea, el rating fue de tantos puntos, esto representa tantas personas. Listo, chévere. Más allá de eso, yo no sé cuántos de esos, vamos a decir, por ejemplo, en televisión, 2 millones de personas se lo vieron. Listo. Esos 2 millones, ¿cuántos fueron hombres y cuántas mujeres? ¿De qué edades fueron cada uno? ¿En dónde trabajan? ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron antes de ver mi publicidad en televisión? ¿Qué hicieron después? ¿Cuántos de esos me compraron? ¿Cuántos de esos me visitaron? No lo puedo saber. Todo lo que sé es, me vieron 2 millones de personas. Más allá de eso, no sé nada. ¿Qué significa? En el mercado tradicional es útil principalmente cuando le queremos vender a las masas. O sea, cuando ustedes venden un producto que van a usar millones de personas, no importa mucho qué edad tengan, no importa mucho en dónde viven, no importa mucho en qué trabajan, qué estudian, prácticamente no hay rasgos de segmentación. Ahí está bien, porque entonces simplemente vendemos un producto masivo, lo consumen o compran casi todo el mundo. Entonces, a mí no me interesa finalmente quién lo vio. Yo sé que con que me recuerden mi producto, luego voy a tener ventas. En ese caso funciona. Voy a poner el caso. Ustedes venden arroz, es perfecto. La gran mayoría de colombianos consumen arroz, está perfecto. Lo pueden ver 10 millones de personas, no importa quiénes son, qué edad tengan. Con que vieron la marca de arroz, está bien. Luego seguramente harán mercado, puede que compren. Ustedes venden champú, ¿sí? La gran mayoría de gente usa champú, muy probablemente compran alguna marca, puede ser que la marca de ustedes la compren. Pero ustedes venden un producto de nicho de mercado especializado, más específico, va a ser más difícil. Las únicas formas o modalidades de segmentación ahí es, por ejemplo, en periódicos, hacer una campaña en un periódico que se dirija especialmente a la audiencia de ustedes. Por ejemplo, ustedes solo le venden a adolescentes. Entonces debe haber un periódico para adolescentes. Yo realmente creo que actualmente ya no hay ningún medio impreso para adolescentes. Creo que todo lo de adolescentes es digital. Más sin embargo, puede ser que ustedes, por ejemplo, le quieran hacer una cuña de radio en algún tipo de emisora para algún tipo de audiencia y puede ser que encuentren una audiencia más o menos afín a lo de ustedes. Aún así, buscando un canal digital, un canal de televisión, algo parecido, en donde tengan una audiencia con afinidad, aún así, ustedes no sabrían qué tipo de acciones conllevó el cliente después de ver la publicidad, ni ustedes saben de dónde provino antes de ver la publicidad. Esos son pequeños aspectos ahí a diferenciar. Ahora veamos qué pasa en lo digital, que ustedes tienen un comportamiento y entendimiento 360. Ustedes pueden saber, hice una campaña en Facebook, ustedes saben quién es el cliente, qué edad tiene, dónde trabaja, qué le gusta, saben perfectamente qué marcas compró, no compró, visitó, qué hizo después. Instagram, YouTube, Google, cualquier medio digital que ustedes quieran, pueden saber todo ese comportamiento holístico. Ustedes pueden saber exactamente el cliente, todo su comportamiento, qué hizo y su segmentación, lo que implica directamente que pueden ustedes hacer un mejor seguimiento, pero además de ese seguimiento,
resulta que ustedes adicionalmente pueden tener también un comportamiento, un entendimiento también mucho más profundo en el que pueden además ahorrarse dinero, porque efectivamente también la cantidad de dinero que tienen que invertir pues también es menor. O sea, la cantidad de plata que tienen efectivamente que ustedes realizar es un monto monetario también inferior. O sea, es mucho más costoso hacer una campaña en un medio tradicional que en un medio digital. Todo esto lo que nos conlleva es que ustedes se pregunten cuál es el valor que tiene un clic para la empresa. Por ejemplo, en la empresa de ustedes, y esto, cada empresa tiene un clic diferente, un costo de clic diferente. O sea, que una empresa perfectamente un clic o lograr o obtener que una persona haga clic en la página web o en una campaña de publicidad, puede ser que para una empresa le cueste 20 pesos, porque es que tiene un buen marketing. Otra empresa le puede costar 20.000 pesos, porque tiene ineficiencias o porque simplemente el mercado es tan pequeño que es costoso llegar a ese mercado específico. Pues son características que ustedes deben identificar a través de lo cual uno como organización puede saber yo cómo le puedo llegar al cliente correcto, cómo le puedo vender a la persona correcta, cómo podría yo obtener clics justamente en el mercado, cómo podría yo lograr justamente que la organización y el mercado pues prefiera darle clic a mi publicidad o ingrese justamente a mi página web. Es decir, cómo lograr que mi organización sea suficientemente efectiva como para lograr que mi mercado tenga la intención de dar clic constantemente en mi publicidad o en mi página web. Si fuera una campaña en Google, ¿cómo lograr que mi audiencia, mi cliente, tenga la intención de cliquear justamente en mi publicidad o mi página web que estoy tratando de posicionar en Google para que de esta manera justamente se logre alcanzar una mejor tasa tanto de rentabilidad como de eficiencia operacional? Lo que buscaríamos justamente es que el cliente constantemente pueda entonces dar clic y toda esta publicidad, por supuesto, me va a generar entonces un resultado eficiente para que yo logre en mi organización obtener unos resultados de manera constante. El clic, por lo tanto, para cada organización va a variar tanto la cantidad de clics que se pueden obtener como el costo en sí mismo que se va a tener. ¿Cómo lo pueden saber ustedes? Principalmente, la mejor forma de saberlo es haciendo justamente experimentos. Experimentos significa poder ustedes realizar diferentes tipos de campañas. Estas campañas van a servir principalmente para que ustedes puedan identificar cuánto justamente puede ser el costo de un clic y cómo podrán ustedes lanzar campañas constantemente por medio de las cuales van a ustedes a saber cuáles pueden ser las estadísticas de la cantidad de clics que podrían ustedes obtener. Esto por supuesto que entonces implicaría que ustedes como organización sabrían entonces cuántos clics realmente efectivos podrían lograr en el mercado. Se puede lograr de la misma manera en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Google y en cualquier canal digital. Ustedes deben saber y establecer cuáles son la cantidad de clics y el costo que les va a generar a ustedes lanzar una campaña. De esta misma manera, ustedes deben saber entonces que si un clic les genera un ingreso, de cuánto es ese ingreso y de cuánto es el costo de obtención. Por ejemplo, si ustedes lograr un clic les cuesta 33 pesos y el ingreso que les generó ese clic, quiere decir la cantidad promedio de ventas que se pueden lograr gracias a eso, fuera por ejemplo un ingreso de 33, pues entonces ustedes tendrían que identificar muy bien costo de los clics y considerando siempre cuántos pueden ser también los ingresos que generan esos clics. En este caso hipotético vamos a decir que los clics generan un ingreso de 33 pesos y adicionalmente el costo por clic es de 33 pesos. En ese caso simplemente no hubo rentabilidad alguna, porque claramente lo que les costó generar el clic se lo gastaron inmediatamente porque el ingreso que les da ese clic fue igual al costo. En ese caso, pues no hay rentabilidad y lo que encontraríamos entonces es que efectivamente ustedes como no obtendrían rentabilidad, tendrían que hacer dos cosas. La primera, tratar de tener mayor eficiencia en las campañas para que el costo por clic sea cada vez menor. O el segundo escenario es que efectivamente el ingreso que ustedes van a obtener debe ser entonces superior. Solo habrían dos escenarios posibles allí, dos escenarios posibles, pero que ustedes en sus finanzas organizacionales deben revisar
cuál debe ser justamente ese punto óptimo en el que tienen que hacer campañas. ¿Cuál es el costo de la campaña? ¿Cuál es el costo por clic? ¿Y cuáles son los ingresos que pueden obtener? Aquí hay dos maneras de verlo adicionalmente. Ustedes pueden también obtener, vamos a decir, por ejemplo, un ingreso de 100, pero no todos los clics son ventas. O sea que si un clic les genera a ustedes un costo de 33 y la venta promedio es de 100, entonces ustedes tendrían que decir, bueno, ¿a cuántos clics tengo venta? Si cada 3 clics tienen venta, entonces ustedes significa que el costo por venta, o sea, el costo de lograr efectivamente esa venta, no es de 33. El costo de lograr esa venta es de 99, porque significa que son 33 pesos multiplicado por 3 clics. Y en ese caso serían 99 pesos en total para poder la adquisición, lograr esa adquisición de una venta efectiva. Si la venta efectiva fue de 100 y cada 3 clics ustedes tienen venta, entonces tendrían ustedes un costo de 99 pesos. En 99 pesos significaría adicionalmente que ustedes tendrían entonces que lograr identificar de qué manera realmente ustedes entonces obtendrían que solo tendrían de rentabilidad, en ese caso hipotético, un peso, debido a que de cada 33 obtienen 3 clics adicionalmente, serían 99, y esos 99, por supuesto, ustedes entonces tendrían un costo de 33. De esta manera, entonces, habría que encontrar ese punto de equilibrio, pero adicionalmente, cuál es el punto óptimo que ustedes deben realizar. De todo ese encuadre que ustedes realicen, debemos entonces identificar adicionalmente cuál debe ser realmente la rentabilidad que ustedes deben obtener y cuál es el impacto igualmente que se podría realizar de todo este tipo de aspectos que realizan, por supuesto, a nivel comercial y que son claves de poder entender. El punto de equilibrio junto con la rentabilidad que se puede obtener son de los aspectos fundamentales porque ustedes realizan marketing. Puede que tengan muchas ventas y demás, pero si el costo de adquisición de esas ventas supera la rentabilidad que le generan las ventas, pues realmente pues no tendría mayor sentido a nivel financiero. Claramente lo que buscamos nosotros es que ustedes obtengan la mayor rentabilidad posible de toda la gestión comercial que ustedes llevan a cabo. Este tipo de aspectos comerciales, por supuesto que van a ser fundamentales para que realmente la organización también optimice, crezca y tenga cada vez mejores índices de rentabilidad y crecimiento. Todo esto lo que nos implicaría directamente es de qué manera la organización puede entonces gestionar toda la cantidad de resultados financieros que puede tener. Algunas claves del tema serán las siguientes. Primero que todo, elegir las palabras clave que vamos a seleccionar nosotros para poder de esta manera entender realmente cuáles son los conceptos que vamos a poder desarrollar y según estos conceptos, cómo podríamos en la organización saber exactamente de qué manera podríamos ya gestionar entonces todos los aspectos comerciales a llevar a cabo. Recordemos que las palabras claves las podemos definir perfectamente a través de herramientas que nos permite Google gratuitamente. Algunas herramientas como por ejemplo Google Keyword Planner que van a servir muy bien para poder nosotros definir y estructurar cómo vamos realmente a seleccionar y a poder usar cuáles palabras clave vamos a implementar adicionalmente en toda la estrategia. Complementario a esto, vamos a poder entender cómo el desarrollo de un plan estratégico y táctico puede apoyarnos para que un marketing digital realmente se conlleve de la mejor forma. Todos este tipo de aspectos y claves van a ser fundamentales para que realmente la organización pueda realmente ejecutar un mejor plan estratégico y podamos tener mejores resultados. El límite presupuestal que podemos entonces de esta manera definir, por supuesto que va también a apoyar y va a poder respaldar todos los aspectos que podemos entender que van a ser fundamentales para que la organización pueda entonces crecer y asimismo que podamos definir cuánta plata y cuánto dinero realmente tenemos que invertir, pero adicionalmente cuánto dinero tendríamos entonces que tener en cuenta, que tendríamos que recibir como ingresos para poder entender realmente cuál sería la rentabilidad de todo el proyecto. Si en medio de la estrategia de marketing no estamos obteniendo la suficiente rentabilidad, significaría entonces que tenemos que hacer una optimización de presupuestos y hacer una optimización de diferentes índices para poder identificar realmente cómo sería ese aspecto fundamental por medio del cual podríamos obtener el mejor resultado. Y otro tema más adicional sería el ROI. El ROI tenemos que tenerlo como la tasa de retorno, es la tasa de rentabilidad que también tendríamos que entender
y poder diferenciar para poder saber en la organización cuál sería ese punto fundamental, esa tasa en donde se vuelve rentable poder hacer una publicidad y marketing digital. Si como organización no supiéramos, no pudiéramos encontrar nosotros una tasa de rentabilidad suficientemente buena, tendríamos entonces que identificar de qué manera nosotros tendríamos que realizar esos ajustes organizacionales para poder alcanzar justamente toda esa tasa de resultados. Hay un aspecto fundamental adicional que se llama el FCB. El FCB es una sigla que lo que nos representa principalmente es lo siguiente: fidelización, comodidad y velocidad. El FCB principalmente lo que implica es que tenemos que aprovechar nosotros una serie de ventajas competitivas. Las ventajas competitivas implica que la organización que representamos va a tener entonces una serie de factores que van a tener que superar a la competencia. Justamente lo que nos va a permitir es una serie de características que van a permitir que nuestra organización efectivamente supere a las propuestas de valor y diferentes características que tiene el mercado en sí mismo. Por lo tanto, todo esto que estamos desarrollando nosotros va a ser suficientemente bueno para poder nosotros identificar entonces cómo tendríamos que lograr en la organización todos estos aspectos. En cuanto a la fidelización se refiere, tendríamos entonces nosotros que reconocer que la fidelización se puede lograr de la siguiente manera. Por ejemplo, integrando un CRM con recomendaciones personalizadas y con una serie de descuentos que en función de las compras anteriores, por supuesto que van a funcionar para que la organización pueda identificar de qué manera podríamos en la empresa realmente alcanzar la fidelización de los diferentes mercados. La tasa de recompra, por supuesto que representa uno de los factores más importantes que en la organización podemos encontrar. Y esto junto con diferentes factores adicionales que nos van a permitir identificar de qué manera una empresa realmente puede fidelizar su mercado, va a permitirnos entonces identificar que diferentes factores adicionales pueden conllevar a que el cliente realmente entienda cuál es la mejor forma, estrategia y camino para poder lograr que haya una recompra. La fidelización, por lo tanto, nos implica que entendemos de qué manera el mercado realmente puede entonces funcionar y podemos entonces lograr que las estrategias funcionen también en nuestro orden. Un CRM implica directamente que la organización tiene estructuradamente una serie de características que nos van a permitir entender quién es ese cliente, saber ese cliente quién es, en qué mercado está, cada cuánto compra. Es decir, un CRM es básicamente una base de datos que nos permite entender cada uno de nuestros clientes realmente cómo se comporta y cómo conlleva diferentes aspectos comerciales. Esto nos va a servir mucho para poder identificar y saber cómo podríamos incrementar ventas a través de la reventa de mercados. Y la fidelización, por supuesto, que implica entonces poder nosotros generar mayor tasa de conversión continuamente en el mercado. Hay un segundo aspecto fundamental allí clave que podemos entender como la comodidad. ¿Qué implica esto? El proceso de compra desde el punto de vista del cliente debe ser suficientemente cómodo para que realmente quiera hacer una venta. Esto lo que quiere decir entonces es, si para el cliente es incómodo o sencillamente es complejo, es complicado realizar una compra, es normal que el cliente finalmente no la conlleve a cabo. Para esto hay una serie de claves que ustedes pueden llevar a cabo para que ese proceso justamente sea suficientemente fácil y cómodo para el cliente. Por ejemplo, primero, decirle al cliente, si tiene cierta incerteza, seguridad sobre la compra, le podemos ofrecer devolución del dinero. Esta primera clave es importante que ustedes sepan que no toda empresa lo podrá hacer, principalmente se tiene que hacer cuando ustedes tienen un producto en donde hay algún tipo de garantía de por medio. Por ejemplo, en el caso de Mercado Libre, encontramos justamente aquellos aspectos en donde ustedes pueden permitir la devolución del dinero, pero porque Mercado Libre es una entidad que va a intermediar entre ustedes y el cliente y va a permitir justamente la identificación de cómo lograr que esa devolución del dinero no se dé de manera injustificada, sino que justamente la devolución del dinero solo será bajo ciertas circunstancias en las cuales el Mercado Libre comprobaría que realmente ustedes como empresa están realizando el proceso correctamente, el producto efectivamente cumple o efectivamente algunas variables o factores
son los que podrían conllevar a que se justifique una devolución. Es decir, que devolución del dinero no debe llevarse a cabo siempre. Devolución del dinero solo se llevaría a cabo bajo ciertas circunstancias específicas, bajo los cuales valdría la pena hacerlo. Hay otra serie de factores que pueden ustedes realizar si en dado caso que ustedes ese primer factor no lo puedan llevar a cabo. Pruebas en casa. Hay organizaciones que simplemente le permiten al cliente que se pueda probar el producto. Claro, tiene que pagarlo, pero se lo puede probar en casa, lo cual implica que el cliente, en dado caso, por ejemplo, que la talla fue la incorrecta, se le aplica la garantía de que el producto ya está pago y solo se le puede hacer un intercambio en dado caso que el producto, por ejemplo, por casos específicos como la talla, no le quedaron suficientemente bien, se le hace allí el reemplazo del producto por la talla correcta. Otro tipo de aspectos como por ejemplo el envío gratuito. Hacer un envío gratuito puede no representar un mayor costo para la empresa. ¿Por qué? Porque perfectamente ustedes pueden hacer dos cosas. La primera, un convenio donde el costo tradicional de un envío se ve bastante reducido bajo ciertas circunstancias. En ese caso de un envío gratuito podemos encontrar perfectamente que ya el costo de realizar justamente ese proceso de tener nosotros como organización que pagar el envío del cliente, pues es mucho más reducido que el costo tradicional de hacerlo. Y allí el cliente va a sentir efectivamente un plus, va a sentir una buena experiencia de compra a través de la cual podría parecer que efectivamente el producto y la empresa le permitieron entonces un envío gratis, pero que resultó finalmente que para ustedes como empresa ese envío no salió del costo que el cliente podría suponer, fue mucho más reducido. La segunda clave con envío gratuito es que también hay convenios con algunas plataformas como un marketplace que les van a servir a ustedes para que estas entidades ya tienen los convenios de envíos. Entonces ellos a ustedes simplemente del precio o transacción del producto les restan una pequeña suma que es mucho menor a la cantidad o el costo de envío tradicional. O sea que ustedes prácticamente están diciendo al cliente que el envío es gratis. El cliente puede suponer, por ejemplo, que se ahorró 12.000 pesos. En realidad a ustedes les costó 3.500, 4.000 pesos. Entonces, pues puede representar un costo no muy alto a cambio de alto volumen de ventas. Aquí lo que hay que revisar es, ustedes van a apuntarle a alto volumen de ventas, poca rentabilidad individual, lo cual quiere decir alta rentabilidad en conjunto o sumada, o el segundo escenario, ustedes le apuntan a no es venta masiva, es una venta más selecta, pero esa venta selecta justamente les va a permitir a ustedes poder tener mayor rentabilidad unitaria. O sea que el producto es más costoso, tienen menos volumen de clientes, pero al ser más costoso obtienen incluso la misma rentabilidad que obtiene el que vende muy barato y vende mucho. O sea que hay dos caminos para hacer. Ustedes decidirán cuál de los dos caminos consideran que es preferible. Lo importante es que sepan que este tipo de aspectos, convenios y demás, eso ya existe. Es simplemente aplicar cuál tipo de convenio prefieren ustedes. Y otro proceso más adicional que ustedes pueden realizar es un proceso de pago en un clic. Esto simplemente es de la más fácil de todas las que hemos visto. Es simplemente que si ustedes van a tener, por ejemplo, una plataforma de pagos a través de Facebook, que se pueda realmente pagar, que yo vi un producto en la tienda Facebook, le doy clic, automáticamente lo puedo comprar. O si es en la página web, que vimos un producto que nos atrae, lo metemos al carrito de compras y podemos pagar, pero esto tiene que ser ágil, rápido. Y lo digo porque hay pasarelas y páginas web que vuelven muy enredado el proceso de compra, formularios, muchas preguntas, un montón de aspectos a tener en cuenta, llenar un montón de cosas. Hay algunos incluso que obligan a que el cliente cree una cuenta. Entonces, crear una cuenta, llenar información, formularios, medios de pago, confirmación, confirme correo, una cantidad de pasos innecesarios. Entonces, este último paso es hagan las cosas sencillas, hagan las cosas fáciles.
Simplemente la persona quiere comprar, da clic al producto, da clic a pagar, coloca entonces una información básica, lo necesario que es nombre, celular, dirección. Con eso tienen ustedes todo lo necesario, porque incluso si ustedes no entienden la dirección o tienen dudas, pues lo llaman. Ahí tienen el número. O sea, es facilitar las cosas. Medios de pago, que esté rápidamente, visualmente uno puede elegir medio de pago y listo. No es más, es que el proceso debe ser muy ágil. Luego tenemos una tercera categoría que es velocidad. En esta categoría de velocidad implica directamente la experiencia de compra tiene que ser muy amigable en cuanto a la rapidez. Aquí tenemos un par de características como por ejemplo, envíos 24 horas, que implica directamente cómo podríamos nosotros permitir que el cliente sepa que tenemos envíos a cualquier hora. Si el cliente quiere comprar a las 11 de la noche, puede hacerlo simplemente que nosotros le despachamos tan pronto sea posible, ojalá muy rápido. Ahí hay un tema de velocidad por parte de la empresa y es que si el cliente pagó un domingo, no esperemos hasta el martes, miércoles para despacharle. Esto tiene que ser rápido. Puede ser que el domingo en la empresa no trabajen, listo. Pero el lunes a primera hora tiene que estar ese despacho listo y tienen ustedes que enviarle al cliente un código de seguimiento del paquete para que el cliente sienta confianza. Puede ser que incluso el cliente no mira en dónde va el paquete, no ha mirado si ya salió de la ciudad, pero al menos le genera confianza el hecho de que la empresa está pendiente, el hecho de que la empresa está allí notificándole, vea, este es el código de seguimiento, esté pendiente de su envío, el envío le está llegando a más tardar mañana. Eso es importante para que la empresa realmente entienda ese tipo de procesos. Luego tenemos entrega inmediata, que sería buenísimo si ustedes puedan hacerlo. Implica aún más que la persona no tiene riesgo alguno de compra, porque todo lo que compre le llega efectivamente de inmediato. O sea, ahí tiene también un aspecto clave a tener en cuenta, que lo que implica entonces es que el producto lo puede recibir fácilmente, incluso podremos agregarle allí un tema también donde la persona paga cuando le llegue el producto. Eso se llama un contraentrega. Cuando llega el producto, el cliente puede efectivamente realizar ese pago. Hasta que no se realice ese pago, pues el cliente entonces no podría obtener el producto. O sea, es un tema de transacciones inmediatas. Luego tenemos reservas. Aplicará principalmente para algún tipo de empresa, por ejemplo, restaurantes, en donde perfectamente la forma en donde podemos realizar un aspecto de velocidad importante es en la reserva. Implica directamente el cliente lo que puede hacer en este caso es que efectivamente puede reservar de una manera muy rápida y fácil. La persona quiere hacer una reserva, la puede hacer en muy poco tiempo y la puede hacer de una manera muy ágil, porque entonces encontrará siempre un menú en el que fácilmente va a colocar la información y en el que puede realizar entonces una reserva en muy poco tiempo. Luego tenemos cotizaciones. Una cotización no debería demorarse demasiado tiempo. Una cotización debería poderse lograr en muy pocos instantes. Y esto lo que implica directamente es que una cotización, por lo tanto, puede entonces ya alcanzarse, lograrse, ojalá de forma automática. O sea, que una persona quiere obtener una cotización, efectivamente la cotización se lleva a cabo, pero de una manera supremamente rápida, automática, que le permite ya al mercado saber exactamente un producto determinado de su interés, cuál es el precio, cuánto cuesta, pues factores realmente que son básicos y primordiales para que realmente podamos ya entender mucho mejor cómo poder servirle al cliente. Y finalmente, darle soluciones al cliente rápido. Un cliente tiene una queja, una duda, tiene preguntas, ayudemos al cliente, porque finalmente esa solución, esa asesoría va a servir para que realmente el cliente también pueda tomar una decisión de compra. Si no le ayudamos cuando no ha comprado, pues imaginémonos el cliente que puede suponer cuando compre, menos atención le podrán prestar. Entonces siempre ayudarle, solucionar problemas rápidamente para que el cliente pueda tener esa asesoría de apoyo. Otro factor clave entonces, aquí vamos a ver dos casos de especialización de tiendas. El primero se llama Dollar Shave Club. Es una tienda, una plataforma que principalmente lo que permite es que cualquier
persona pueda tener cuchillas de afeitar, espuma de afeitar y cualquier producto de este estilo que necesite y se lo llevan donde quiera. Por ejemplo, la persona paga una mensualidad y con esa mensualidad selecciona cuál paquete quiere. Por ejemplo, un plan que implica un envío mensual o puede ser 3 envíos mensuales. Cada persona elige. Luego de este proceso, la persona va a seleccionar entonces del paquete o plan que seleccionó, cómo puede entonces realizar efectivamente ese proceso. Vamos a decir que una persona normalmente le hacen el envío a la casa, pero en este instante la persona está viajando y necesita efectivamente que le envíen ese paquete a otra ciudad. Eso es viable, lo que implica directamente que esta persona va a obtener entonces ese paquete en cualquier otro mercado o ciudad y una vez obtenga ese paquete, pues efectivamente el cliente ya puede acceder a todos los beneficios que puede darle este tipo de organización. Otro ejemplo es Dafiti, que lo que hace Dafiti es, tiene una serie de productos, principalmente calzado, y lo que permite principalmente es que uno se especializa solo en calzado y dos, que permite que el cliente pueda probarse el producto, se prueba las tallas y cuando el cliente se sienta preparado, digamos que esté un poco más listo para comprar, pues efectivamente entonces en ese caso ya sería simplemente proceder y realizar el pago. O sea que sería un proceso bastante sencillo por medio del cual ya el cliente puede, por supuesto, proceder a pagar una vez el producto efectivamente le quede. Hay un aspecto fundamental en todo esto, es que las imágenes importan mucho, o sea, lo visual importa bastante en marketing. Por esa razón, presentarle a nuestro cliente fotos, presentarle a nuestro cliente videos, presentarle a nuestro cliente opiniones, pues resulta ser fundamental para poder vender mejor. O sea que cuando tratamos nosotros de venderle al cliente, hacerlo con palabras siempre, con textos, no es lo mismo. En vez de decir al cliente las razones de compra, mostrémosle las razones de compra, o sea, visualmente, fotos, videos, calificaciones. Una calificación 5 estrellas pesa más que decir nuestros clientes nos prefieren. Poderle mostrar al cliente, sobre todo si es real, poderle demostrar al cliente que nosotros tenemos 1000 clientes satisfechos, 1000 clientes que califican con 5 estrellas el producto. Eso pesa más, eso importa más que decir somos los mejores, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo importante? Que sea real. Y si no es real, coloquen las cifras que sean reales. Lo importante es que realmente ustedes eso que ustedes publiquen, ese marketing que hagan, se pueda constatar, porque si no se puede constatar, comprobar, pues están en un grave riesgo. Efectivamente, allí el problema sería que la gente se dé cuenta que es falsa la información y eso casi que garantizado les va a conllevar una crisis de marca, es posible que la empresa desaparezca. Entonces, siempre en marketing, ser reales, ser genuinos, mostrar la verdad, lo que ustedes muestren y publiquen debe ser real. De lo contrario, pueden tener grandes inconvenientes de marca. Entonces, las mejores formas de presentar esto, opiniones de clientes, opiniones reales, con nombre, quién opinó, cómo es el rostro del que opinó, cómo se llaman, dónde está, qué compró, para poder constatar esa información. Fotos y videos, poder mostrar el producto realmente, poderle presentar al mercado qué es lo que hacemos, qué es lo que vendemos. Esos aspectos son fundamentales. Y calificaciones de productos, opiniones, eso también importa mucho porque ayuda bastante a que el cliente realmente entienda qué producto es el que ustedes están allí comprando, adquiriendo, mercadeando. Algunas preguntas para que se hagan. Primero que todo, identifiquen los objetivos de marketing. En medio de este proceso de identificación de cuáles son los objetivos de marketing que tienen ustedes, deben ustedes, primero que todo, identificar cuál es el interés, qué es lo que a ustedes más les interesa en el plan de marketing. Por ejemplo, lo que más interesa es posicionar la marca, informar, lanzar un producto, generar clientes potenciales, desarrollar nuevos negocios, lograr repetir negocios. Estos son solo algunos ejemplos, pero por supuesto ustedes pueden colocar sus propios intereses personalizados, lo que ustedes realmente consideran que es el enfoque.
De esto, ustedes van a seleccionar principalmente uno. ¿Por qué? Porque los objetivos de marketing pueden ser muchos, pero es importante que siempre haya un foco. O sea, que de 20 objetivos, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el primero, el que más importa de todos? De ese objetivo, ustedes van a seleccionar entonces qué es lo que principalmente a ustedes les interesa y qué es en lo que más se enfocan ustedes. Luego de esto, van a definir ustedes cuáles son las acciones concretas que se tienen que definir. Por ejemplo, descargar un impreso, contacto vía formulario, que alguien se registre en un boletín, permanecer en un sitio web, vender un producto, navegar hasta una página o visitar un número concreto de páginas. Pues esto ya son acciones concretas que ustedes pueden definir. Por ejemplo, vamos a decir, descargar un impreso significa cuando se logre que los clientes descarguen un PDF, se logró el objetivo. Eso es una acción concreta. Por ejemplo, cuando los clientes se registren en un formulario, nos dejen su celular, WhatsApp, nombre, ahí se logró el objetivo. O por ejemplo, cuando alguien permaneció, visitó una página web durante más de un minuto, se cumplió el objetivo. Entonces puede ser desde diferentes índoles, desde diferentes perspectivas, que entendamos realmente cómo funciona el mercado y cómo podríamos nosotros entender que ese mercado realmente tiene allí un impacto comercial. O vender un producto que cuando el cliente me compró, se cumplió el objetivo. Entonces miren que tenemos varias perspectivas y desde cada perspectiva es importante que ustedes identifiquen realmente cómo podríamos ya saber cómo se conlleva esto, cómo podemos realmente entenderlo. Segundo paso, elaborar un esquema de búsqueda del cliente. Esto se logra de la siguiente manera. Primero, establecer cuál es la longitud de la ruta. La longitud de la ruta es lo siguiente. Mi cliente en promedio, primero ingresa a redes sociales. De redes sociales ve mis campañas en Facebook. De la campaña Facebook, la persona salta a la página web. De la página web, la persona va a productos, de productos va al carrito de compras, del carrito de compras no compra, primero entra a la página web de la competencia y en la página web de la competencia compara con otros dos competidores. Luego, al otro día, vuelve y entra a redes sociales, ve una campaña de publicidad nuestra, recuerda que le gustó lo que vio el día anterior, ingresa a nuestra página web otra vez, va al carrito de compras y compra. Eso es una longitud de ruta. O sea, longitud de ruta es todos los pasos que conlleva un cliente hasta que compra. Cada persona puede tener una longitud de ruta diferente. Lo importante es entender cuál es la ruta promedio. O sea, por ejemplo, la persona promedio necesita 5 contactos para comprar. Una persona promedio necesita tener 20 puntos de contacto para comprar. O sea, ¿cuál es el promedio de mi empresa? Cada empresa tiene una longitud. Puede ser que una empresa perfectamente tenga una longitud de 2, una empresa puede tener una longitud de 10, incluso puede ser una longitud supremamente larga, vamos a decir, una longitud de 50, 150 pasos. Lo importante es entenderla. ¿Por qué? Si ustedes entienden esa longitud, ustedes saben, mi cliente siempre toma principalmente una influencia de compra gracias a redes sociales. Tengo que estar en redes sociales. Pero si mi cliente toma o se ve influenciado principalmente en la toma de decisión de compra por Google, tengo que estar en Google. De eso depende la longitud de la ruta. O sea que yo voy entendiendo, es que mi cliente principalmente es persuadido por Google. Tengo que estar ahí. Pero esto es un proceso, como les digo. Y ustedes cuando analizan ese proceso van a saber, ok, es que yo estar principalmente en 3. No es solo en Google. Tengo que estar en Facebook, en Google y, por ejemplo, tengo que tener presencia en YouTube. Cuando yo entiendo eso, yo tengo entonces que tener una estrategia para cada punto para poder atraerme a ese cliente. Si yo no lo logro, pues el cliente se lo lleva a otro. Eso es longitud de ruta. Como les digo, cada empresa tiene una. Yo no les puedo decir cuál es la ruta de ustedes. Ustedes deben crearla, deben hacer una analítica digital para saber cuál es la de ustedes. Cuando lo hagan, van a poder determinar realmente
cómo llevar a cabo este proceso. Segundo, tiempo de conversión. El tiempo de conversión es cuánto tiempo me conlleva mi empresa desde el momento en el que un consumidor potencial interactuó con mi empresa por primera vez hasta cuando el cliente me compró o cuando el cliente logró la acción concreta que definimos en el paso anterior. O sea que si la acción concreta fue venta, ¿cuánto tiempo me conlleva desde cuando una persona conoce mi marca, conoce el producto, hasta que me compra? Puede ser que algunas empresas tengan un tiempo de conversión de 5 minutos. Otros puede que tengan un tiempo de conversión de un mes. Otros puede tardarse 6 meses. Cada empresa tiene un tiempo. Dependerá en gran medida también de la categoría de producto. Recuerden lo que vimos la sesión anterior. Veíamos que según el tipo de producto, perfectamente puede cambiar los periodos de tiempo que la persona usa. O sea que perfectamente podemos encontrar si el usuario está principalmente involucrado con que la categoría de producto es casas. Una casa puede llevar un proceso de decisión de compra de un año, pero si lo que la persona va a comprar es un yogur puede conllevar un proceso, un tiempo de decisión de compra de 10 segundos, 5 minutos, 10 minutos. Eso es la diferencia. Esa es la gran diferencia entre el uno y el otro. Una camiseta, una camisa puede llevar un tiempo de decisión de compra de entre 2 minutos hasta 2, 3 horas. Eso es más o menos para que se hagan una idea, un tiempo de conversión. Cada empresa tiene uno y cada cliente de ustedes tiene uno. Solo que como hacemos, lo que hacemos como empresa es calcular el promedio, porque claramente cada cliente se tardó un tiempo diferente. Un cliente se tardó 1 minuto, el otro 1 minuto y medio, el otro 1 minuto 40 segundos. Pero el promedio entre todos, por ejemplo, es 1 minuto 15 segundos. Eso es lo que tenemos que calcular. Luego, los canales de marketing en los que esperamos que los clientes conozcan más de la empresa. Eso también ya lo hablamos. Tercer paso, definir el impacto que esperamos de la campaña. ¿Cuál es la expectativa que tenemos? La campaña de marketing debería generar ¿cuál resultado? Por ejemplo, ¿cuántas ventas? ¿Cuántos clientes? ¿Cuántas conversiones? ¿Cuántas visitas web? ¿Cuánto tiempo de navegación web? Luego, ¿cuál fue el tiempo de conversión y cuál fue la tasa de retorno de la inversión? Si invertimos en la campaña de marketing 1 millón de pesos, ¿cuál fue el retorno? O sea, ¿cuánto nos ganamos de esa inversión? Por ejemplo, se ganaron 2 millones, invirtieron 1 millón. Calculen cuánto es la tasa de rentabilidad. Sería del 50% en este caso. Eso es lo que tienen ustedes que calcular. Cuarto paso, definir el mejor modelo de atribución. Atribución significa, si vamos a pagarle afiliación, recuerden eso que aprendimos hoy, marketing de afiliación. ¿Cómo pagamos esa afiliación? Por ejemplo, atribuimos que la venta fue gracias a la última interacción. Significa, asignamos el 100% de conversión al último canal. Si mi cliente interactuó con Google, interactuó con Instagram, interactuó con TikTok y también con Facebook, pero la última interacción antes de la compra en la página web fue en Facebook, en este caso decimos que la venta fue gracias a Facebook, a pesar de que ese mismo cliente interactuó con Google, Instagram y TikTok. Eso es un escenario, ¿listo? Otro escenario, pagamos o atribuimos al último clic indirecto, que esto implica la conversión se asigna al último canal en el que el cliente ha hecho clic. O sea que puede ser perfectamente que mi cliente hizo clic, por ejemplo, en la página web de una revista. A ese le pagamos. Último clic de AdWords implica le pagamos o atribuimos la venta gracias a la campaña y pauta de Google. Primera interacción. Primera interacción significa vamos a pagarle a aquel aliado o afiliado que principalmente nos permitió la primera interacción con el cliente.
Bien. O lineal. Lineal significa, si interactuaron 5 aspectos, 5 canales digitales, le pagamos lo mismo a todas. Interactuó 3 páginas web, le pagamos lo mismo a las 3 páginas web. O tiempo de decaimiento, simplemente vamos a pagarle a aquel canal en el que más tiempo estuvo mi cliente. Por ejemplo, tuvimos 6 páginas web de interacción, pero mi cliente pasó más tiempo en una de esas. Le pago en el que más tiempo estuvo el cliente. ¿Cuál es la lógica de esto? Le pagamos, ustedes eligen cuál de esos modelos, pero le pagamos al que consideramos que es más justo o el que más contribuyó para que una venta realmente se lleve a cabo. Y si no entendemos realmente cuál de ellos, pues nos vamos, por ejemplo, por lo lineal. Lo lineal dice, le pagamos lo mismo a todos. ¿Qué pasa? Que muchas veces no es lineal, o sea, no todos contribuyeron igual, algunos contribuyeron más, pues lo lógico es que le paguemos o le paguemos más o le paguemos todo la comisión al que contribuyó, al que realmente tuvo una contribución a la venta. Esa es la lógica del tema. Un ejercicio de búsqueda para que ustedes realicen es buscar su marca sola, luego buscar su marca junto con la palabra comentarios, luego buscar la palabra mejor y escribir la categoría del producto. Cuando hagan esta búsqueda van a encontrar ustedes realmente cómo funciona mejor su impacto y su marca. Bien, entonces vamos a llegar a la conclusión de esta metodología. La conclusión es la siguiente. Primera clave del tema, designar un encargado. Si ustedes tienen toda esta estrategia, todos estos métodos, y no tienen un responsable, o sea, no tienen una persona que realmente se haga cargo, se involucre, se responsabilice de que esto funcione, lo más seguro es que esto no va a servir. ¿Por qué? Porque si no hay una persona involucrada, responsable de toda la estrategia, lo más probable es que sencillamente la estrategia se tiene una planeación, se tiene todo, pero en el momento de la ejecución, como no hay una persona encargada, responsable, lo que va a pasar entonces es que no hay resultados, o al menos no resultados suficientemente buenos. O sea que si se requiere un encargado, no importa cómo le quieran llamar, aquí en este ejemplo le decimos community manager, que no es la forma más correcta de decirle, porque un community solo se encarga de la comunidad, o sea, de conversar, resolver dudas. Más sin embargo, en este caso es más una estratega digital, pero le pueden denominar como ustedes prefieran, el título es lo de menos. Lo importante es que haya un líder o haya una persona encargada que se encargue de que todo esto se lleve a cabo, o sea, que todo esto en realidad se haga, que todo esto en realidad conlleve algo. Segunda clave, segunda conclusión, hay que buscar ese momento cero, o sea, hay que buscar, bueno, perfecto, mi cliente busca en Google antes de comprar, pero ¿cómo encuentro esas palabras? Mi cliente cómo piensa, mi cliente cómo busca. Bueno, para eso hay una herramienta gratuita que se llama Google Keyword Planner. Es una herramienta que ustedes pueden usar para identificar y saber exactamente cuáles palabras usa el cliente para poder identificar, saber, conocer realmente el producto. O sea que esa es la herramienta que ustedes tienen que usar para poder ya identificar y saber su cliente quién es y cómo realmente está comprando. Tercera clave, adelantarse a las tendencias. Aquí será otro aspecto clave y será principalmente cómo lograr ustedes aprovechar oportunidades, es decir, cómo poder ustedes encontrar o saber cuáles son las tendencias que van a haber en el mercado, cuáles son esas serie de tendencias que van a haber en el mercado. Bueno, pues esas tendencias son justamente una serie de oportunidades que ustedes pueden encontrar y las van a encontrar gracias a otra herramienta gratis. Se llama Google Trends. Esta otra herramienta va a servir para ustedes identificar cuáles son justamente esas palabras y esas tendencias de compra. O sea que, por ejemplo, ustedes van a poder saber cuál es la tendencia o cuál es la probabilidad de que este fin de semana se incrementen las ventas de calzado. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana hayan más ventas de tiquetes aéreos?
¿Cuál es la probabilidad de que esta semana hayan más turistas? Todo eso lo podemos saber gracias a esta herramienta. O sea que nos va a indicar cuál es la tasa de crecimiento y cuál es el comportamiento de los clientes sobre cierto tipo de aspecto, producto o mercado. Cuarta conclusión, optimización. Hay que optimizarse. Para esto vamos a tener en cuenta aspectos como, por ejemplo, el SEO. Ese SEO que ustedes ven ahí que se escribe con S, está en inglés. Ese SEO significa Search Engine Optimization, significa directamente la optimización de un motor de búsqueda. Y lo que quiere decir es de qué manera en la organización podríamos tener nosotros, adicional a todo lo que vimos, una optimización para aparecer más y mejor es con un mejor ranking en Google. Implica lo siguiente, cuando una persona nos busque y hemos logrado nosotros un posicionamiento orgánico, esa palabra clave que usó la persona sirve como una entrada, sirve como un factor importante tener en cuenta y ese factor va a hacer que nosotros aparezcamos de primeros. ¿Pero por qué aparecemos de primeros? Porque hicimos un marketing justamente para poder aparecer allí de primero. O sea, hicimos una estrategia, marketing, esfuerzos para poder aparecer de primero en Google. Por ejemplo, alguien buscó gafas y aparecimos de primeros. Alguien buscó hoteles, aparecimos de primeros. Alguien busca turismo, aparecemos de primeros. O sea, aparecemos de primer resultado en Google gracias a una estrategia que se llama SEO. Hay algo clave en esto, es que hay 4 formas o tipos de contenido digital. Ustedes pueden tener un contenido digital pagado, en donde le pagamos a Google, a Facebook, a Instagram, para aparecer más veces y para que nos hagan publicidad. Entonces podemos pagarle a los canales digitales. Hay otro tipo de contenido que es el contenido propio. Aquí lo que hacemos es que creamos un contenido nuestro, no le pagamos a nadie más por ello y simplemente hacemos un marketing propio. Luego tenemos un contenido compartido, que es un tipo de contenido o publicaciones que desarrollamos en alianza con otras empresas. Por ejemplo, nuestra empresa desarrolla una alianza con otra empresa más que claramente tiene que tener coherencia entre las 2 empresas o las 3 empresas. ¿Qué es coherencia en esto? Voy a ponerles un ejemplo sencillo. Galletas Oreo hace una alianza con una marca de leche. ¿Por qué tiene coherencia? Porque Galletas Oreo siempre ha hecho una publicidad donde se muestra que la galleta se sumerge en la leche. Y se hace una alianza con una marca de leche reconocida, pues entonces la gente que le gusta esa marca de leche se gana unas galletas Oreo. O sea, mayor probabilidad de que la persona quiera comprar porque tiene unas galletas incluidas. La persona que le gustan las Oreo ahora nota que le incluyen un litro de leche. ¿Por qué le interesa a la persona comprar con más razón? Porque iba por las galletas Oreo, pero ahora también se va a ganar un litro de leche. Es decir, sirve una alianza cuando desde ambas perspectivas ganan. O sea, la marca de leche tiene muchos clientes, galletas Oreo tiene muchos clientes. Sea que el cliente Oreo se gane el litro de leche, o sea que la persona que iba por el litro de leche se ganó unas galletas Oreo, en ambas situaciones ganó ambas empresas. O sea, es muy buen resultado, es un gana-gana total, es una buena negociación, es una buena alianza. Y eso es un contenido compartido idóneo, en donde ambas empresas o más empresas ganan. Eso significa una buena alianza. Contenido compartido, ¿por qué? Porque entre ambas empresas pagan publicidad, entre ambas empresas pagan lo que sea necesario, estrategia conjunta, publicidad conjunta, marketing conjunto. Y cuarto factor, un contenido ganado. El contenido ganado es el que no hace la empresa, no hace un aliado, no le pagamos a nadie. Contenido ganado es el que hace el fan, el cliente. Por ejemplo, ustedes tienen un restaurante y el cliente llega al restaurante, le sirven el plato y le toma foto al plato, la sube a redes sociales y etiqueta al restaurante. Eso es publicidad, pero es una publicidad ganada, gratuita. Hace el cliente, ¿por qué? ¿Por qué la hace? Porque le gustó mucho el plato, porque le gusta la comida, porque le gusta el sitio.
esa publicidad va a hacer que otras personas que siguen a ese individuo ven esa publicidad, ven ese plato, dicen, está chévere, ¿dónde es? Y van y posiblemente también compren. Entonces, son los 4 tipos de contenido para que tengan en cuenta. 4 tipos de contenido que por supuesto ustedes también pueden ya desarrollar y aplicar en el mercado. Quinta conclusión, múltiples pantallas. Vimos que el cliente también usa marketing desde otras pantallas, desde celular, portátil, computador, tablet y otras, televisor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como empresa? La calidad de imagen, el lenguaje de programación de la página web y varios aspectos comerciales tienen que acomodarse según el dispositivo. Si la persona ingresa desde celular, se acomoda. Si la persona ingresa desde tablet, se acomoda también. O sea, no importa desde cuál pantalla o dispositivo la persona ingrese, tiene que perfectamente visualizarse de manera correcta, tiene que poderse ver muy bien y eso es una experiencia óptima para el cliente. Sexta conclusión, estrategia continua. Esto implica perseverar, persistir, insistir, porque hay que decirlo, esto no debería ni siquiera ser necesario, pero lo que pasa es que hay muchas empresas que empiezan, o sea, como que arrancan, van haciéndole al tema y se cansan o se aburren o algo pasa, pero no lo hacen. Entonces son organizaciones que empiezan efectivamente, pero al poco tiempo lo dejan de hacer y esto es problemático. Problemático por varias razones. Primera, si ustedes pensaban posicionarse en Google, Google no se van a posicionar haciéndole a poquitos o haciéndole a raticos. Google para posicionarse hay que hacerlo a largo plazo. O sea, hay que hacer una estrategia, tómenlo ustedes de esta manera, a 5 o 10 años seguidos. O sea, no es un poquito de estrategia un mes, al otro mes no. Es todos los días durante 5 o 10 años. Eso es una buena estrategia, eso es realmente estrategia continua. Así es como van a ver ustedes resultados. Si lo hacen durante 2 meses y se cansaron, no va a haber resultado alguno. Otro factor más, pues resulta que la competencia sí le jala al tema más seguido. Eso hace que lo que ustedes puedan ganarse cuando estuvieron juiciosos, pues lo van a perder cuando dejen de hacer la estrategia. O sea, es como si no hubieran finalmente tenido un resultado claro. Esto lo que conlleva entonces es a entender realmente que ustedes tienen que ejecutar una estrategia que va a estar permanentemente allí para ustedes. Y en el momento en que la dejen, pues van a perder un impacto. Séptima conclusión, actuar con rapidez. Como ya no es viable el plan de marketing anual, porque el entorno cambia muy rápido, necesitan tener planes de marketing más cortos, más de corto plazo. Y esto significa ser rápido y flexible. Un ejemplo sencillo, en el Super Bowl, el Supertazón de Estados Unidos, que es, hagan de cuenta, es como el Mundial de Fútbol, la Copa Mundial, pero de Estados Unidos. Hagan de cuenta algo así, se celebra todos los años. Es muy importante para los norteamericanos, o sea, se lo ve gran parte de la población, o sea, millones y millones de personas. En el Super Bowl resulta que se va la luz en pleno juego. La pregunta, si ustedes son una empresa y ustedes se dan cuenta que, calculémosle, 80 millones de personas que estaban viendo el juego, miles de personas en el estadio, millones desde el televisor, dejan de ver el juego, ¿qué hacen como empresa ustedes? ¿Qué harían ustedes? Vamos a poner la situación. Ahí, calculémosle, 50.000 personas en el estadio. Esas 50.000 personas se quedan sin hacer nada. Pues es que estaban viendo el juego, se va la luz. ¿Qué más hacen? ¿Qué harían ustedes si se va la luz? Pues bueno, la mayoría de gente lo que hizo fue sacar su celular. Saca el celular, se pone a ver redes sociales o se pone a chatear por WhatsApp. Eso es lo que se pone a hacer la gente. Y en las casas, lo mismo. Entonces, las marcas tienen que actuar. Aquí vemos galletas Oreo. ¿Qué hace? Saca una publicidad. ¿La tenía hecha? No, no la tenía lista. No la tenía hecha. No sabía que se iba a ir la luz en pleno juego.
pero eso es actuar con rapidez. La empresa simplemente actúa a tiempo y lo que hace entonces es que lanza esta fotografía donde vemos que hay una oscuridad alrededor, pero la galleta es luminosa, la galleta genera luz y vemos una pequeña frase allí. La frase dice, todavía puedes sumergirlas en la oscuridad. Y con esta simple frase logra un impacto de más de 15.000 personas, una cantidad de gente que le gustó la publicidad y empiezan a hablar del tema. ¿Qué ganó la empresa? Participar en una tendencia. Y esa tendencia hace que ahora la gente, cuando piensa en galletas, es probable que quiera una galleta Oreo. Duracell, ¿qué logra Duracell? Pues muestran una foto del estadio, pero súper luminoso. Y lo que hacen es decirle simplemente a la gente que si hubieran usado Duracell, pues el estadio sería otra historia. Detergentes, para que ustedes vean que es creatividad. O sea, no es como que tienen que vender luces y se fue la luz. Es creatividad. Tienen ustedes que encontrar la forma inteligente y creativa de poder entrarse a esa tendencia. Aquí vemos entonces un detergente que puede también ya participar en esta tendencia. Otro caso de rapidez. Hubo una tendencia, no fue tan de momento, esto ya hubo más tiempo para reaccionar, pero fue algo parecido, fue una tendencia mundial y es que la gente no sabía qué color era un vestido, la gente la veía de diferentes colores. Bueno, pues el tema fue que Lego, por ejemplo, participó y la forma en la que lo hizo fue que lanzó unas muñecas con los dos vestidos. Ustedes dirán, ¿qué sentido tiene? Incrementaron ventas. ¿Por qué? Porque fue tanta la tendencia que la gente quería comprar y efectivamente lanzan un producto y generan venta. Galleta Oreo lo que hace es que ya tenía, eso fue una casualidad, ya tenía los dos empaques. O sea, ya tenía el empaque azul con blanco y dorado con blanco. Ya estaban. Y simplemente por coincidencias, pues aprovechan y lanzan las fotos de dos empaques y generan impacto en redes sociales. Dunkin' Donuts, ¿qué hace? Lanza unas donas con el estilo o diseño de los vestidos. Es decir, se trata de reaccionar a tiempo, se trata de poder hacer publicidad inteligente. PlayStation lanza su control. ¿Qué hace la competencia? Si ustedes fueran la competencia de PlayStation y PlayStation lanza su nuevo control, ¿qué hacen ustedes? Tienen que reaccionar. Les toca también lanzar su control. Octava conclusión, no olvidar videos. Hay que lanzarse y hacerle fuerza a los videos. Noveno, no esperar tanto, lanzarse. Lanzarse porque hay empresas que se quedan esperando como el momento perfecto, como esperando a ver, no, pero es que ahorita como que no, más adelante, después, y se les puede pasar 10 años en eso. Entonces traten ustedes de hacerlo. Perfecto. Bien, hemos finalizado entonces eh, toda esta metodología que se llama el momento cero y vamos entonces a dar paso ahora a preguntas. Les cuento, sí, que en la siguiente sesión, que la última de Google, que será el día jueves, vamos a hacer la práctica todas las 2 horas. O sea, van a ser 2 horas de metodología momento cero. Vamos a hacerla con empresas de ustedes. Metodología Google Keyword Planner. Vamos a hacerlo. Metodología Google Trends. Vamos a identificar tendencias. Metodología, todas las que vimos. ¿Listo? Todas las que vimos las vamos a hacer acá mismo con las empresas de ustedes. Entonces, la próxima sesión yo creo que es imperdible porque vamos a ejecutar todo esto que aprendimos. Listo, doy paso a preguntas, dudas. Adelante. Buenas noches. Si quisiera hacer una pregunta. Claro que sí, Digamos, dale. digamos que uno tenga todas esas aplicaciones, Google, Face, Instagram, Twitter, YouTube, bueno, un poco de cosas. ¿Cómo se maneja todas a la vez para uno estar respondiéndole al cliente?
Listo, O perfecto. sea, para no dejar pasar, Ajá. sí, comentarios ni preguntas de ellos. Listo, Y listo. Perfecto, mira. Básicamente, para tú poder estar pendiente de todas esas dudas y comentarios, la clave es la siguiente. Si tú eres la estratega, si tú eres la persona que principalmente está atenta, hay una clave principal y es ten en tu celular siempre activas esas redes. Por ejemplo, Facebook, debes estar logueada, o sea, debes estar allí con Facebook abierto, Instagram abierto. Si estás en Google, debes tener la cuenta Google abierta. O sea, uno de los errores es cuando una empresa revisa redes sociales cada semana. O sea, sí es importante que estés logueada o tengas esos canales digitales abiertos todo el tiempo. Si de pronto no lo haces desde el celular, porque te la pasas de pronto desde el computador conectada, está bien. Pero entonces en el computador lo mismo, abiertos los canales digitales. Y hay una clave adicional y es activar las notificaciones. Por ejemplo, tú en Facebook puedes colocar y configurar que cada vez que alguien envía un comentario, Facebook te avisa. Eso es bueno porque de pronto la persona está muy ocupada, pero si llega una notificación, pues uno, ok, me llegó un mensaje. Es más fácil. Lo mismo pasa con Google, lo mismo pasa con Instagram, lo mismo pasa con todas en realidad. O sea que activar notificaciones y estar logueado, me refiero a tener las cuentas abiertas de cada cosa en el celular o en el computador, son las dos formas más fáciles. En Facebook, recuerden, aprendimos business y business Facebook les permite a ustedes administrar Facebook, WhatsApp e Instagram desde un mismo sitio. O sea que business puede ser muy bueno para eso. Para Google funciona diferente y para Google principalmente en la próxima sesión les voy a enseñar cómo van a tener ustedes todas las herramientas Google administradas desde una sola. ¿Vale? ¿Listo? Bladys. Buenas noches, profe. Profe, una pregunta. Sí, Lo que usted dice claro. suena todo bonito, pero lo que no me gustó, así como no le entendí, no me gustó, no le entendí. ¿Cómo es que uno tiene que pagar las Dime. publicaciones si por lo menos uno, el negocio, por ejemplo, yo hablo del mío, todavía no tengo esa capacidad así de vender tanto ni nada y por no empezar a pagar, entonces las ganancias me van a ir. Sí, listo, perfecto. Bueno, esta metodología Google principalmente deben realizarla, todos la pueden hacer, pero principalmente la deben realizar y tener en cuenta aquellos que su cliente está en Google. Y se los digo porque no todos los clientes de ustedes están en Google. Algunos estarán en Facebook, otros en Instagram, otros en YouTube, otros en otras redes, Mm, pero algunos sí los tienen en Google. ¿Cómo saberlo? Por las estadísticas. O sea que ustedes pueden perfectamente revisar Facebook. Hacen una campaña Facebook y ustedes ahí pueden saber cuánta gente, cuánta población o cuántos clientes hay en Facebook. Y se pueden dar cuenta con algunos productos que en Facebook hay, por decir algo, 10.000 personas, que uno puede decir, bueno, venderle a 10.000 personas es rentable, pero en Google hay 500.000. O sea que uno dice, bueno, no, el cliente está en Google. Eso es lo que ustedes tienen que identificar. ¿Cuántos clientes hay en Facebook? ¿Cuántos en Google? No se los puedo decir yo porque eso varía según cada producto. O sea que ustedes pueden perfectamente, si tienen 10 productos, son 10 investigaciones para poder determinar eso. Pero una vez ustedes lo sepan, lo establezcan, va a ser muy útil que ustedes se lancen. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Si ustedes no quieren pagarle a Google, porque vamos a suponer que Google es el canal, y vuelvo y repito, puede que no sea Google el canal, puede que sea una red social como Facebook, ya será investigación. Pero si fuera Google, no tienes que pagar tampoco obligatoriamente. Tú puedes hacer una estrategia orgánica. Y orgánicamente, lo que pasa es que orgánicamente va a ser mucho más complejo de lograr un resultado. O sea, toma mucho más tiempo y es mucho más difícil. El camino fácil es pagar. Es así realmente. O sea, el camino fácil es decirle a Google, te pago 50.000 pesos, hazme publicidad.
El camino difícil es estrategia y hacer orgánicamente todo un procedimiento de más de 50 pasos para poder lograr posicionarte y lograr ventas orgánicas sin pagarle a Google. Ambas son viables, solo que hay una más difícil que la otra. ¿Vale? Ah, ya le entendí. Sí, ya le entendí. Sí, pero entonces, como dice usted, sí es mejor como pagar como para que a uno le Eh, vaya mejor. Porque si uno igual paga, te, entonces uno tiene como derecho a exigirle, igual señor. te completo la respuesta de todas maneras. ¿Cuándo pagar a Google además? Mm, Pagar a Google cuando ya tienes unos checks, digamos, tienes una lista de aspectos a mejorar y ya tienes toda esa lista chuleada. Esa lista chuleada es la siguiente. Primero, mm, página web. Si tú no tienes página web, nada que hacer, pues pagarle la plata que quieras a Google, no tienes resultados porque necesitas página web. Segundo, esa página web tiene que estar optimizada. Optimizada es muy buena velocidad, tiene que tener un muy buen diseño gráfico, tiene que tener una muy buena estructura, digamos que tiene que tener una gran particularidad en muchos aspectos. Cuando lo logres, ahí sí efectivamente puede dar un buen resultado. Tercero, ya tienes una pasarela de pagos estructurada, lista y probada. Cuarto factor, ya has hecho algunas pruebas de cuánta resistencia tiene tu página web. Resistencia es, ¿será que si tu página web tiene 100 visitas en una hora, se cae? Son preguntas que tienen que hacerse. No, señor. ¿Sí? Porque es que puede ser perfectamente que algunas páginas web no tengan esa suficiencia de capacidad. Eso depende del hosting. O sea que puede ser que el hosting, tú tienes 1000 visitas en un día, se cayó la página web porque no aguantaba 1000 visitas. Eso puede pasar, o sea, les digo cosas reales. Entonces ustedes tienen que mirar todo eso, porque ustedes hacen una pauta en Google, están pagándola efectivamente y la página se cayó. Google le sigue cobrando a ustedes porque le sigue generando clientes, solo que no hay cliente que pueda entrar a comprar porque la página se cayó. Cuando tú tengas todos esos aspectos mejorados, más otros tantos que podría decirte, pero no, pues, no me voy a poner a hablarlos, son más de 50. Entonces, cuando logres todo eso, que ya te comenté algunos de los más importantes, al final, efectivamente ya podrás lograr la eficiencia como para que valga la pena hacer una pauta. O sea que una pauta uno no la lanza como por probar, realmente es porque ya estamos seguros de que si hiciéramos una pauta, al menos al interior de la empresa ya hicimos todo lo necesario para optimizarlo y significa que la pauta saldrá más barata incluso que si no hubiéramos hecho optimización. O sea que les cuento que Google no cobra lo mismo a todos. Si tu página es muy buena, te cobrará más barato que aquella página que es más deficiente. La página deficiente puede ni siquiera ser aprobada para salir en publicidad o pauta. Y adicional a todo ello, pagamos por palabra clave. O sea que puede ser que unas palabras efectivamente sean más baratas que otras. Cuando ustedes identifican todos estos factores, encuentran cuánto tendrían que pagar y puede ser que tengan que pagar relativamente poco. Vamos a decir, 20.000 pesos puede que sirva para miles de visitas. O puede ser que la página tenga tantos errores que 20.000 pesos no alcance ni para 3 clics. Por eso es importante y recomendable, primero optimicen, luego ejecuten. ¿Vale? ¿Listo? ¿Hay más preguntas? Cuando dice hay que optimizar, también incluye el hardware. No te escuché la última parte, perdón. Cuando es optimizar, hasta ahí escuché. Es necesario también tener un buen hardware. Un buen hardware. Pues de hardware le llaman áreas de un computador, por ejemplo. No, no es necesario. Optimización es software, optimización es hosting,
diseño web, código, programación, unificación de código, minificación de código, digamos que muchos aspectos así como medio técnicos, pero en cuanto a hardware, no te afecta. No te afecta hardware, solo afecta software. Ok, gracias. Adelante, cualquier pregunta. Buenas noches. ¿Algún empresario más que tenga algún interrogante que nos pueda indicar puntualmente? Ingeniero, parece ser que ya no hay más interrogantes. Perfecto, listo. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos entonces en la última sesión de Google, que será este jueves. Muy invitados porque, como les comento, en esa sesión vamos a realizar en práctica todo lo que vimos. Así que muy invitados y el jueves súper activos para que hagamos con sus empresas todo esto que aprendimos. Ahí sí las preguntas, dudas que quieran y vamos a hacerlo todo de manera muy práctica. Les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero, por la Igualmente, profe. información suministrada en el día de hoy. Igualmente agradecerle a nuestros empresarios desde el Centro de Transformación de las Cámaras de Comercio del Sur Oriente y Cámara de Comercio de Honda. Y como dice el ingeniero, los esperamos este próximo jueves en el mismo horario, 5 de la tarde. Feliz noche para todos. Gracias igualmente. Gracias, igualmente. Feliz noche.